Ya pueden decirlos a todos cuando alguien anota. Ya ven que perdimos 2/3 de la congregación, ¿no? Sí nos impactó. Vamos a continuar con el tema tan importante que nos toca ahora en Gálatas 1, 11 al 24. Vamos a mirar ahí. En este libro no vamos a detenernos mucho tiempo, vamos a avanzar en lo que cabe para poder llegar al final de una pasada de todo el Nuevo Testamento, y luego ya vamos a estudiar versículo a versículo otra vez todo el Nuevo Testamento. En Gálatas, el capítulo 1, versículos 11 hasta el 24 vamos a leer. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, y nos unimos en el 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ustedes? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo atacaba a muchos de mis contemporáneos en la nación, siendo mucho más de las tradiciones de sus padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os digo, he aquí delante de Dios que me miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pienso que el resumen de estos versículos, en lo que vamos a tratar ahorita, se encuentra en este versículo. Cuando él dice, glorificaban a Dios en mí. Porque no hay otro tema, y eso es la gloria de él, el poder del Espíritu Santo de transformar a un hombre que era perseguidor de la iglesia en el misionero más grande que hemos tenido en el cristianismo. Así que en esta porción de la Escritura tenemos unas secciones muy importantes. Una de ellas, y eso muestra, y vamos a analizar, cómo Pablo se sentía cuando estaba escribiendo esto. Si él estaba siendo atacado, porque obviamente cuando hay una secta falsa que quiere meter su agenda, sus ideas en la iglesia, atacan al mensajero. Al mensaje también, pero atacan al mensajero, porque una vez que desvirtúan al mensajero, entonces el mensaje también ya no va a ser bien oído. Y ese siempre ha sido el truco del diablo desde el principio. Acuérdense que Satanás le hizo sentir a Eva como que Dios le estaba escondiendo algo, como que Dios era egoísta, diciendo que sabe Dios que vas a ser como Él. Como diciendo, Él es egoísta, que no quiere que tú seas como Él. Pero era mentira. ¿Sí? Siempre el ataque es al mensajero, y en el fondo es a la palabra de Dios. Si ustedes ven conmigo, miren conmigo en 2 de Timoteo, cuando él ya está para partir y está escribiendo lo último que deja escrito Pablo. Miren lo que él dice en 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice en el versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Sí, el ataque era hacia Pablo. Pero él dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Sí, primero el ataque es al predicador y luego al mensaje. Y obviamente una persona que no acepta el mensaje va a ir en contra del predicador. Y ya por muchos años he experimentado eso. Calumnias y tantas cosas que realmente no me preocupan, porque como dice él, y vamos a ver esto acá en Gálatas, miren lo que él dice es, delante de Dios que él camina, no delante de los hombres. Así que empecemos. En el versículo 11 dice él, mas yo os hago saber,
como que los Gálatas no saben, y aquí el punto no es a los hermanitos, sino es a esta secta falsa. Esto es para quienes le critican, aquellos que le acusaban de que ni siquiera era de los 12, que era un vividor, etcétera, ¿no? Porque obviamente llegó un punto en que él sí se dedicó enteramente a predicar la Escritura y no trabajaba en el oficio de él, que era hacer tiendas, simplemente se dedicó a enseñar. Entonces siempre hay la crítica de que por qué esta persona no tiene un trabajo, y él explica eso en 1 Corintios 9, ¿por qué es eso? Aquí dice él: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y eso es importantísimo. Cada vez que nosotros reducimos el mensaje al nivel humano como si fuera algo de los hombres y tratamos de persuadir a las personas en argumentos del alma, de la razón, no vamos a ningún lado. Este mensaje, y nosotros sabemos ahora por 1 Corintios 2:14, que la palabra de Dios debe discernirse ¿de qué manera? Espiritualmente. Y Pablo entendía muy bien. Miren conmigo en 2 Timoteo. Al principio no fue así. Y obviamente pasaron muchos años para que él madurara y aceptara que realmente esta es la obra de Dios, no es la obra humana. Y que lo que él comparte no es un asunto para argumentar con los hombres, para discutir en términos humanos. Esto es un asunto que vino de Dios, directamente de Dios. Y lo dice y lo recalca porque el ataque era hacia la autoridad con la cual él estaba compartiendo. ¿Qué autoridad tenía él para compartir? Y él dice, pues la autoridad de que lo que yo te estoy diciendo, yo soy solamente el vocero de lo que el Señor Jesucristo me dijo audiblemente. Yo recibí de él estas cosas. Y el evangelio que predico lo recibí de él. Aquí en 2 Timoteo, el capítulo 2, miren lo que dice el versículo 24. El siervo del Señor, una persona que realmente está del lado del Señor, que está en la causa del Señor, que le interesa las cosas del Señor, no a sí mismo, no su nombre, no su religión, no su denominación, o su negocio, o su formato, o sus intereses, no. Dice, el siervo del Señor, el que está dedicado a hacer lo que el Señor pide o quiere, no debe ser contencioso. Ya cuando entramos en pleitos, ya no estamos sirviendo al Señor, no estamos sirviendo a nosotros mismos, porque nos ofendieron al yo y ahora estamos defendiendo al yo. Y entonces argumentamos y discutimos. No tiene caso. Porque es preferible perder el argumento, pero dejar que la palabra de Dios haga su efecto en el corazón del hombre, que ganar un argumento y perder la oportunidad de compartir la Escritura con alguien. No se trata de hacer eso. Y Pablo, cuando está pensando en el grupo este que está enseñando mal a los hermanos, él tiene que definir y tirar la línea y decir aquí, miren, esto que les comparto no me lo dijo ningún hombre. Así que todas esas acusaciones y todo lo que están tratando de desvirtuar en lo que hago, no les crean, es mentira, es un truco. Y lo único que quieren es esclavizarlos para que les sigan a ellos y no al Señor. Y vamos a ver eso en un momento. Y dice aquí en Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Apto para qué? Para enseñar, sufrido. Este término sufrido, quizás la palabra que más se acerca a la realidad es aguante, como una persona de un maratón. Ustedes han visto que en un maratón empiezan miles, pero ¿cuántos terminan? La vida cristiana no es una carrera de velocidad de 100 metros, es un maratón. Y entonces él dice, yo veo a la persona esta y con paciencia vamos a seguir estudiando, no tengo por qué argumentar, simplemente vamos a concentrarnos en la Escritura. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no viene por nuestra razón. Hay un movimiento que enseña eso, un movimiento filosófico que ya es antiguo. Tomás de Aquino era el que promovía eso. Él decía que nosotros podemos conocer a Dios sin la Biblia, no más por la razón. Y obviamente tenían la inclinación de Pelagio. Pelagio enseñaba, son herejías del comienzo de la iglesia, que él enseñaba que cuando Adán cayó,
solamente le afectó a él y no a los de nosotros. De tal manera que nosotros nacemos buenos. No hay tal cosa como la total depravación del hombre o que todos seamos pecadores. Eso fue el problema de Adán. Nosotros no nacemos así. Ya que nos hagamos así es muy diferente, decía él. Pero él no aceptaba de que somos pecadores por naturaleza. Y al no aceptar eso, obviamente la enseñanza es que nosotros decidimos si vamos a vivir una vida justa o no. Ahora resulta que el pecador que está en las tinieblas, él decide si va a andar en la luz o no. Ni siquiera sabe de la existencia de la luz, ni sabe cómo llegar ahí. Entonces aquí él dice, mire, y esto es muy importante, porque tenemos que entender el corazón de Pablo cuando escribe a los Gálatas. Lo preocupado que estaba y por qué estaba en cuanto a las enseñanzas falsas. Dice él aquí, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Si eso no es un asunto de Pablo, esto es un asunto de Dios, de que Dios les deje ver dónde están y que den un giro en cuanto a lo que creen y regresen a la Biblia y salgan de las tradiciones. Sí, porque la secta falsa o un grupo como los judaizantes no quiere lo que Dios quiere, sino lo que nosotros decimos. Y tienen que hacer lo que nosotros creemos, porque nosotros con nuestros dogmas somos la autoridad. Y tienes que hacer lo que yo te digo. Y la Biblia, pero si la Biblia contradice, no, nosotros somos la autoridad. Y es lamentable eso, y mucha gente cree eso. Están envueltos en un mundo de mentira, y cuando quieren se dan cuenta que no deben estar ahí, quieren salirse, de arriba les gritan que si se van, les va a caer maldición, cáncer, tumores, y etcétera. Les asustan. Te va a ir mal, etcétera. Y la gente no se va porque dijo, no, pues yo no quiero nada de eso en mi vida. Maldigo, dice a tal. Es cruel, pero así es una secta falsa. Hace mucho daño. Y para Pablo con eso no quieren ningún trato, ni cerca, ni olerlos. No le interesa eso. Ningún trato con esa enseñanza. Vamos a ver el peso con el cual él habla. Ahorita dice él, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Escuche eso. Cuando usted está hablando con una persona que argumenta que está en tinieblas, está bien atrapado, bien enlazado. ¿Por quién? Por el diablo. En que están cautivos a voluntad de él, haciendo la voluntad del diablo. Y obviamente lo que Lucifer promueve es la exaltación del yo, donde yo mando, donde yo decido, donde yo tengo la capacidad de rechazar o no a Dios. Wow. Un muerto, imagínense, jactándose de algo que no tiene, que es vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces él aquí a los Gálatas les dice, miren, os hago saber, hermanos, y esto es muy importante lo que tengo que decirles, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice él en el capítulo 1:1, y es interesante porque en las porciones que va él escribiendo y va explicando a los Gálatas, regularmente regresa a esto, a explicar, dice Pablo, 1:1, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que lo que comparto, esto no es de mi invención, esto no me lo dijo Pedro, esto no me lo dijo Juan ni Jacobo, esto vino directamente de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esta palabra es muy importante. Hay tres términos que nosotros tenemos que conocer, y regularmente veo que los hermanitos los confunden. El primero es la inspiración. Y obviamente toda la escritura está inspirada por Dios. La idea es que está soplada por Dios, que tiene vida, porque Dios le dio vida. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios penetra. Por eso cuando uno está oyendo la Escritura, si tú andas en la carne y estás oyendo la Biblia como penetra y te muestra dónde estás, salta el yo, salta y se enoja. A estos judaizantes y las sectas falsas esconden la Escritura y son lisonjeros. Entonces a la gente le dan por su lado. Y la gente está muy contenta, dice, no, nuestro pastor es a todo dar. Nuestro pastor, olvídate. No, con él estamos muy contentos, estamos bien cómodos. Nos gustan sus predicaciones light. Pero cuando viene la tentación o viene la prueba, ¿qué cree que pasa con los sermones light? Pues no pasa nada, no tienes dónde agarrarte. Eso no sirve. Es como, voy a comprar un mecate, una soga, supuestamente para mover un coche con otro, para amarrarlos, para que uno traiga al otro, y compro el más barato. ¿Qué cree que pasó con el más barato? Nomás empezamos y ¡suac! Reventó. Dije, no puede ser, esto es un engaño. Y me hicieron creer que sí iba a aguantar, pero no aguanta. Nomás estírenlo para ver. Revienta. Tuve que ir de todas maneras por el bueno. Y el que vendía ahí dice, mejor llévate una cadena, esas no se rompen. Digo, debe haber uno que esté bueno, por favor dame el mejor. Me dio el mejor y sí medio aguantó. Pero él quería que me lleve una cadena. Esa sí no se rompe, dijo. Mire, en el libro de Gálatas dice, yo no recibí este mensaje de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa es la segunda palabra. La primera es la inspiración, la segunda es la revelación, y es la palabra de donde viene el término apocalipsis, que es básicamente que Dios te explique algo que nadie sabe, que Dios te dé a conocer cosas que no se puede inventar humanamente. Las cosas que él sabía no eran asuntos de deducción, eran asuntos de revelación. Dios se lo dijo audiblemente a él. Así está la cosa, Pablo. Con respecto a la muerte de Cristo, esto es lo que significa la muerte de Cristo. Y con respecto a la iglesia, así es como debe funcionar la iglesia, Pablo. Y se lo dijo audiblemente. No puedo decir que estaban sentados tomando un café o estaban en una aula de discipulado, no. No sé cómo fue el asunto, pero Dios fue el que se lo dio a él. Miren conmigo en Hechos la conversión de Saulo. Él tuvo que aprender, como todos nosotros. Y a veces nosotros queremos a toda costa ya que la madurez cristiana, lo que ya estamos en la posición, se vea en nuestra condición. Y como no se refleja en nuestra vida, entonces nos desanimamos. No, pues entonces, yo no creo que soy cristiano. Cuando vamos por las emociones está difícil esto. Si una persona que va por las emociones, hay días que no se siente cristiano. Especialmente porque dijo algo mal, se enojó, gritó, o pecó, o cayó frente a una tentación. Ahora ya no soy cristiano, porque me siento de la pasada, me siento mal. ¿Por qué dije eso? Miren, nosotros no vamos por lo que sientes, vamos por lo que es. Imagínense los que estamos casados aquí. A ver, ¿qué le parece que una mañana yo le digo a Joy, yo no me siento casado? ¿Qué va a decir Joy? Ah, pues muy bonito, no te sientes casado. ¿Y a mí qué? ¿Estás casado? Aquí está la licencia, o aquí está el acta. Y aquí están tus hijos. A ver, vengan acá. Este dice que no está casado. ¿Dónde vas? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que cuando firmaste, ya estás casado. Y aunque no te sientas casado, el día que creíste, naciste de nuevo. Te sientas o no cristiano, eso es irrelevante, porque cómo te ve Dios, eso es lo que importa. Y Dios nos ve a nosotros perfectos en Cristo, completos en Cristo. No más que como no sabemos, nos acercamos a Él con un poco de temor y dice, oye, ¿qué te pasa? Tú ya eres mi hijo, ya estás completo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Háblame normal, no me grites. Yo veo predicadores que gritan, yo no sé, piensan que eso es ser más espiritual o qué sé yo, no sé, o hacen un melodrama cuando hablan así, ¿no?
¿Eso es ser más espiritual? O medio lloran, o medio, no sé. ¿Eso es ser más espiritual? Yo hablo así con mi esposa, para nada. Con nadie hablo así, hablo normal. Y delante de Dios cuando oramos, hablamos normal. En el libro de los Hechos, el capítulo 9, tenemos el relato cuando él se convierte. Y el versículo 20, quiero que vean algo interesante ahí. Este Saulo de Tarso, después de que viene Ananías y ora por él, y se le caen como escamas de los ojos y ahora ya puede ver. 3 días estuvo ciego sin saber qué iba a pasar. Si estaría ciego el resto de su vida, ¿qué iba a pasar con él? La visión la tenía bien clarita en su alma, en su mente, en su corazón. Eso no se podía olvidar. Y ciego, lo último que vio fue esa visión. Y ahí la tenía grabada y estaba pensando en ella. Recordando lo que dijo Esteban: veo el trono de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Semejante magnitud y soberanía y el poder de él. ¿Saben ustedes que uno de los que más afectó a Pablo en su vida fue Esteban? Porque él estaba ahí cuando lo mataron. Y eso no te lo puedes quitar. Y dice aquí él que enseguida, estoy en el 9:20 de Hechos, enseguida, ipso facto, luego diríamos nosotros, ¿qué hizo? Predicaba. Ya empezó a predicar a Cristo. Ayer iba atrás los cristianos y hoy día ya está predicando a Cristo. Óigame, pues ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Pero Saulo de Tarso está predicando en las emociones. Y el Señor sí te deja hacer a ti eso por un tiempo, pero luego te lleva a la sombra y ahí platica contigo y ahí te enseña, antes de regresarte a compartir. Porque todo lo que decimos como que no concuerda, porque decimos una cosa pero nuestra vida es todo lo contrario. Y llegamos a ser, ¿cómo es que dijo? Hipócritas, algo así dijo una hermanita, no, ni siquiera podía decir hipócritas, dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque la emoción es más fuerte que la realidad de la vida. Y Pablo, cuando está mirando lo que están haciendo estos falsos maestros, dijo, pues no, esas enseñanzas ya las evalué y no sirven y no es así. Además el Señor ya me dijo que los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Y no vamos a permitir esas enseñanzas en la iglesia, ni en esta ni en ninguna, hasta la fecha. Mire lo que él dice: predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, pues cómo no. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¡Sí se puede! Ahí está Saulo en la pura carne. ¿Y qué es lo que logró? Nomás confundía a los judíos. Así que tuvo que el Señor retirarlo. Vamos a ver en Gálatas cuánto tiempo. El primer retiro de él duró, no era de 2 semanas, hermanos. El retiro espiritual de Saulo de Tarso duró 3 años, el primero en Arabia. Mire lo que él dice. Pero cuando agradó a Dios, versículo 15, 1:15 de Gálatas, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso es muy importante porque estamos hablando de la revelación. Sí, la revelación de Dios, escúcheme esto porque esto es lo maravilloso del tema este de la revelación. La revelación de Dios no es solamente que Dios le dijo a Pablo, así es esto, sino que ahora Pablo mismo en su propia vida iba a mostrar el mensaje. Es la revelación. No es un asunto de saberlo intelectualmente, es un asunto de que afecta a todo el ser y lo vives. Tú veías a Pablo y lo que él estaba hablando era, él dijo, en mí se revela Dios. Mira lo que hizo conmigo. ¿Quién era yo? Y estos pertenecían al grupo de donde yo salí. Así que ya sé de dónde vienen y yo los conozco y no vamos a aceptar porque yo era uno de esos. Y era capitán de ellos.
Yo era uno de los primeros de ellos, así que no, yo sé lo que traen y no traen nada nuevo y nada bueno. Qué tremendo es uno, como le dicen en inglés, un insider, uno que viene de adentro de ese sistema, ahora ya conoce cómo son. Dice, pues yo sí sé cómo son y no es de Dios eso. Es tremendo que alguien te ofrece algo a ti y llega uno y dice, es que no es lo que te están diciendo porque yo estuve metido en ese movimiento por mucho tiempo. Yo te conozco el ABC de lo que enseñan. Es más, yo era uno de los que promovía eso. Daría mi vida por eso, pero estaba equivocado. No es por ahí. Mire lo que él dice aquí. Que Dios iba a revelar a su Hijo en mí, dice. No es solamente de que Dios le iba a hablar a él, sino que la vida de él iba a reflejar a Cristo. Por eso él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Más qué? Más vive Cristo en mí. Y esto de la revelación es que te deje ver, sí, pero que ahora la vida del creyente manifieste la gloria de Dios. Que refleje la gloria de Dios. Una persona que conoce la revelación de Dios, qué privilegio. Qué privilegio, porque eso solamente Dios puede dárselo a un hombre. El Señor Jesucristo dijo, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oh, qué tremendo. Y solo Él te puede mostrar la grandeza de Él y capacitar para que tu vida encarne ese mensaje. Es la idea de la revelación. Y todos los que conocían a Saulo de Tarso antes de conocerle ya como cristianito, estaban así como, wow, 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 wow con este. No lo puedo creer. Es más, ¿sabe lo que decían en Jerusalén? A mí se me hace que este es un bandido espía. Que se hace el cristiano, pero no es. No le crean. Y así que en Judea no lo conocían a él, porque él no iba para allá, allá no lo querían. En Jerusalén no iba. Y dice aquí, mire lo que dice aquí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. 3 años en la sombra, queriendo hablar de Cristo, pero el Señor diciendo, ahí tate, tienes que aprender primero. El llamado de Dios siempre es primero a conocerle, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Imagínense que un mensajero dice, ok, yo tengo un mensaje. Alguien vino a David así, ¿no? Yo tengo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no me acuerdo, no estoy seguro cuál es el mensaje. Mucha emoción, pero no hay mensaje. Mucho ruido, pocas nueces, decimos todos. Lo que al Señor le interesa es que realmente esta persona le conozca a Él y que lo que dice refleje al Señor. Y que coordine la posición con la condición. Que coordine su hablar con el actuar. Y ese es un proceso. Y Dios está interesado en eso. El otro día me pidieron que hable en la graduación de un instituto bíblico y estaban todos los muchachos muy contentos que ya gradúan. Muchos de ellos van a ser pastores y etcétera. Están graduando en un instituto bíblico. Pero les digo, miren, el título que les van a dar ahorita aquí nomás sirve para apaciguar la carne. No sirve para nada. Lo que sí sirve es cuando tú dependes del Señor y el Espíritu Santo te usa. Porque a mí qué me importa que me muestres el título si tu vida no refleja a Cristo. No, pues los muchachos me estaban mirando así como diciendo, ¿quién me invitó a este? Yo que estaba tan emocionado con mi título. ¿A poco no nos gustan los títulos? Vayan ustedes a ver a un profesionista, a un doctor, lo sea, los títulos que uno tiene colgado ahí en la pared. Yo cada vez que entro le digo, oiga, usted está bien educado. Mire, en toda la pared tiene títulos. Digo, qué bárbaro, oiga. Qué tremendo. Usted está bien entrenado. Bueno, ni tanto, me dice. Son modestos, ¿no? Él se pasó 3 años. ¿Dónde se pasó 3 años?
en Arabia. Así que para algo sirve Arabia. 3 años estuvo él ahí. Y el Señor enseñándolo. Por eso quiero que noten algunos versículos de cómo él habla. 1 Corintios 15, vamos a ver ahí. Imagínense a alguien que es así tan fervoroso. ¿Les han oído ustedes a esos que son bien fervorosos? No, dijo, yo tengo que evangelizar, dijo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y yo me he puesto la cuota de 10 al día. Yo tengo un amigo que es así, él es 10 al día tengo que evangelizar. Y si no evangelizo 10 al día, le he fallado a mi Señor. Digo, ¿y quién te puso esa cuota a ti? A ver, explícame, por favor. ¿No te parece que sería mejor que tú estés dispuesto para que el Señor te use con la persona que el Señor ya le ha preparado? O sea, que tú andes haciendo lo que haces, que veo que te cansas con eso, que tanto te rechazas. ¿No sería mejor que tú digas, aquí estoy, Señor, llévame con la persona que tú ya te has preparado? No, dijo, yo quiero los 10. No, pues sigue. Yo me acuerdo de 2 amigos, ellos eran estudiantes del evangelismo explosivo. Si no sabes qué es eso, no te preocupes, ¿ok? Simplemente les enseñan a compartir el evangelio. Y ellos sí le entran duro al tema. Y a donde sea están compartiendo. Entonces ese día yo estaba en Quito, Ecuador, con esos 2 amigos que están muy prolijos en el evangelismo explosivo. Tú seguramente sabes qué es eso. Yo iba atrás en un taxi con uno de ellos y el otro iba adelante. Entonces el de atrás le dice al taxista, le dice, oiga, ¿usted sabe que hay 2 tipos de taxistas en el mundo? ¿Le gustaría saber cuáles son esos 2 tipos de taxistas? Y yo le estoy oyendo, dije, ya va a empezar. En serio que a ver a dónde va a llevar la conversación Dice, no, pues dijo, pero sí me gustaría saber. Digo, los unos son los que van al cielo y los otros son los que no van. Dijo. ¿Me gustaría saber cómo ser un taxista que se va al cielo? No, pues sí, dijo. Y él le dice al que iba adelante, ya que tú estás adelante, tú compártele. Y el otro dijo, no, dijo, yo no, tú empezaste, tú termina. Como que no iba con mucho ánimo de compartir el evangelio al taxista. Está tremendo eso. ¿Usted cree que eso de evangelizar es por cuotas? Que usted tiene que hacerlo. Óigame, no. ¿Sabe cómo es la manera que Dios usa esto de evangelizar? Es cuando tú estás en un problema y los que te rodean ven tu reacción. Dice, oye, o tú estás loca o estás loco o no te entiendo. Yo me hubiera dado un tiro. ¿Y por qué haces eso? ¿Cómo así que reaccionas así? Bueno, es que tengo un Dios soberano que realmente todo lo puede y mi confianza está en Él. No, pues a ver, explícame cómo estuvo eso. Y ahora sí le puedes explicar. Muy diferente. Ve cómo en la condición de una persona no solamente se habla del evangelio, pero se ve el poder de Dios en la reacción de una persona. Y eso hace un impacto tremendo. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles. La escuela de Dios, porque Él quiere usarnos con personas que pasan por lo mismo, y uno puede acercarse y decirle, yo sí te entiendo. Yo te entiendo perfectamente. Yo también sé lo que se siente. Yo también lo sentí en carne propia, lo sentí. No, no te creo, de verdad. Es interesante que Pablo, mire lo que dice él aquí. Regresemos a Gálatas. Él está tan serio en lo que está diciendo. Está tan decidido a que a los hermanitos le hagan caso a él, que le escuchen. Dice en el versículo 1:20. En esto que os escribo, he aquí, ¿qué dice? Delante de Dios que ¿qué? Que no miento. Oiga, él ya estaba como ya desesperado, pues dijo. Pues ¿a quién te pongo como testigo? A Dios. No te miento. Nadie me enseñó estas cosas. Viene del Señor. Así que estos malos obreros, mutiladores del cuerpo, les están engañando. No se compara cuando el Señor te enseña. Pues mira mi vida. Mira lo que hizo el Señor conmigo.
¿No era yo el que obligaba a la gente a blasfemar? Y cuando los iban a matar, ¿no daba yo mi voto? Pues, ¿qué crees que hizo Dios conmigo? Mírame. No miento. Él me enseñó que Jesucristo es el Mesías. Y nadie va a cambiar eso. Ni un ángel, ni nadie. Nadie va a cambiar eso. No hay otro evangelio. Este Pablo estaba hablando en serio. ¿Sabe por qué? Porque la mala enseñanza nos hace pedazos. Y especialmente la enseñanza que mezcla la gracia con la ley. Le hace pedazo a una persona. Porque alguien que actúa para ser espiritual, en lugar de confiar para que el Espíritu Santo manifieste su fruto en él, cuando logra algo en sus fuerzas, no hay quien le alcance. Su orgullo está terrible. Y yo los conozco, algunos de esos. Es increíble. El orgullo. Y se parecen al diablo. ¿Cuál era la meta del diablo? ¿Qué es lo que quería Lucifer? ¿Por qué fue echado del monte de Dios? Él quería el trono de Dios. Pues yo soy, como me dice a mí un pastor, dice, ven a ver mi iglesia. Digo, ya no tengo que verla, ya sé cómo está. ¿Cómo? Dice. Digo, hay puros pleitos, fornicación de los muchachos. Ahí te están serruchando el piso a ti, el tesorero está robándose la plata y las señoras no te pueden ver a ti ni a tu señora. Puros pleitos. Y él me queda viendo así en shock, dice, ¿quién te dijo eso? No, pues tú. Pero si yo no te he hablado nada de esos temas. Pues me acabas de decir, ven a ver mi iglesia. ¿Qué puedes producir tú? Sino las obras de la carne. Si me hubieras dicho, ven a ver lo que el Señor está haciendo, eso ya es otras cosas, y con gusto voy a verlo. Qué interesante. Para Pablo no era un asunto solamente de teoría. Esto era un asunto de la revelación de Dios. Y Dios quería revelarse a nosotros a través de él, de la vida de él, para mostrarnos cómo él puede agarrar a una persona oscura como este Saulo de Tarso y hacerle un hijo de la luz, de tanta luz que Dios le usó tanto a este muchacho, que tenemos 13 libros de él en el Nuevo Testamento. Y el Señor se lo dio audiblemente. Dice él en el 21, Gálatas 1:21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y otra vez lo grande de todo esto dice, y glorificaban a Dios en mí. Sí, no era como hay quienes dicen, usted es un hombre de Dios. Digo, no hombre, véngase a mi casa una semana y va a cambiar su opinión. O como dicen, ¡qué hombre de Dios! No, qué Dios tan grande que use a ese hombre, es muy diferente. Estaba con un hombre que según él en su iglesia, y muy legalista, ¿no? Dicen, nuestro templo, ya para empezar, ya empezamos mal ya por ahí. Digo, o sea, que ofrecen borregos ahí o qué. ¿Cómo? Dice, no, así déjalo. Es que usaste la palabra templo. Y ve al diccionario y analiza lo que dice templo. Ok. Le digo, me dice él, ahí el que peca, ¡fuera! Wow, digo yo, o sea que no hay nadie ahí. No hay nadie ahí. No dices que nosotros santidad al Señor en el templo. Wow. Le digo, oye, sábame de una curiosidad. ¿Sabes quién era Moisés? No, pues quién no sabe, dice, los 10 mandamientos, la cruzada por el Mar Rojo. Digo, muy bien, sí lo sabes muy bien. ¿Qué hizo él a los 40 años? No, pues mató al egipcio. ¿Y luego qué? No, pues huyó al desierto de Madián. Ah, pues te la sabes muy bien las historias bíblicas tú. Nomás ahora, sábame una curiosidad que tengo, en base a esto de que santidad en el templo. Ahora explícame, ¿cómo puede Dios darle el decálogo a un asesino cuando hay un mandamiento que dice no matarás? Me queda viendo en shock, así. Como a los niños cuando les descubren que están robándose los dulces, ¿has visto cómo se quedan los niños?
me queda viendo, pero asustado, dijo, y se agarra la cabeza y dijo, no lo puedo creer, dijo, nosotros estamos bien mal, estamos eliminando a la gente, o sea que en nuestra iglesia Moisés no tiene chance. Digo, exactamente, ni Moisés, ni Pablo, ni nadie, ni Pedro, ni nadie, ni tú, ni yo, ni Juan el Bautista, ni nadie. Dijo, vamos a tener que analizar nuestra teología, dice. Digo, no, van a tener que nacer de nuevo ustedes. Se requiere al Espíritu Santo para ver todo eso. Sí, estos judaizantes, ¿quieren ver quiénes eran? Vamos al capítulo 2. Un pequeño adelanto de lo que sigue. Mas ni aun Tito, dice 2:3, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿Qué eran? No eran hermanos. Esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, la palabra ahí que está traducida como momento es la palabra de donde viene átomo, que es la partícula más pequeña. Ni por un átomo de tiempo accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo sabía muy bien a dónde lleva eso de mezclar la ley y la gracia. Estudia las dispensaciones, por favor. La gran mayoría ni le digo, ¿sabes lo que son las dispensaciones? No. Pues ya estamos en un problema. Una mezcla ahí de todo. Queriendo lo que era una bendición terrena para Israel, pasarla a la iglesia cuando nuestras bendiciones son espirituales. Y estaba oyendo a uno de esos predicadores famosos en los Estados Unidos, que dice él que no es predicador sino motivador, y que la Biblia está de acuerdo con él, dice. Le hacía una entrevista y yo estaba oyéndolo. Pero me puse a escuchar un sermón que él predicó porque me preguntaban mucho de él. Digo, a ver, voy a verlo, porque hay un canal allá donde este hombre sale constantemente, ¿no? Digo, ok, voy a sentarme y anotar, a ver qué dice. Quiero saber honestamente qué está enseñando este. Me siento a escucharle. Y lee Efesios 1:3. Dije, uy, qué lindo que lea esos versículos. O sea, ya sabe que Efesios 1:3 es una maravilla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición, ¿qué? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y este hombre empieza a hablar de las cosas materiales que Dios ya te da, que no sé qué, que la casa, que los autos, que los viajes, que la ropa, que no sé qué. Y lee Efesios 1:3. Tenía ganas de meterme por la televisión y ahorcarlo. No podía creer lo que hizo. Que nos ha dado toda bendición. Y ahí le costó. Yo decía, no, sigue, no seas sinvergüenza, sigue porque nuestras bendiciones son espirituales. No engañes a la gente. Y el tema era que nosotros los cristianos debemos ser ricos y quitarle las riquezas nuestras al diablo. Increíble lo que este tipo está enseñando. Y hay otra señora que me puse a leer lo que escribe. Dice que cuidado con lo que digas, porque lo que dices tiene poder. Wow. Así que me fui a leer lo que dice la señora esta. Y es increíble cómo tuerce la cosa. Y a la que me estaba diciendo a mí, hermano, dice, yo sí creo en el poder de la lengua. El poder de la lengua, pues sí, dice Santiago, habla de la lengua. La lengua es bien destructiva, de verdad. Yo le digo, mira hermano, mira, yo nomás te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas tú de David lo que hizo con Betsabé? No, pues sí, se metió en adulterio. ¿Y qué hizo con Urias? No, pues lo mató. Sí se saben las historias bíblicas. ¿Y te acuerdas quién vino a hacerle esa presentación de la ovejita esa, del pobre de la ovejita y todo eso? No, pues sí, dijo. ¿Y te acuerdas lo que dijo David cuando él se da cuenta que el rico mata a la ovejita del pobre para dar a sus invitados? ¿Qué dijo David? No, dijo, el tal debe morir. ¿Y qué le dijo Natán? Ese eres tú. Pues ese eres tú. Así que cuidado con la lengua, ¿no? Debe haberse caído fulminado ahí por sonso este David.
Gracias a Dios por la misericordia de Él. ¿Se acuerdan de Pedro lo que hizo él cuando las criadas metiches eran dos? Le dicen, a mí se me hace que tú andabas con él, ¿verdad? No, dijo, yo no le conozco. Dijo, no, le negó. La segunda vez otra criada metiche dijo, a mí se me hace que tú, porque mira, tú andabas con él. Te juro, dijo, por mi madrecita santa que no lo conozco. No sé en qué habrá jurado, pero ya saben cuando alguien jura. Y la tercera vez otro le dijo, no hombre, si hasta hablas como él. No, dijo, no, dijo, yo soy de la raza, pásame un six-pack aquí nos entretenemos nosotros. ¿Cómo me vas a confundir? Yo soy mal hablado como ustedes. A ver, yo me las sé todas, he hecho maldiciones. Así que en el poder de la lengua es la pura misericordia de Dios. ¿Quién fue el que predicó el primer sermón y 3,000 se convirtieron? Este traidor. Es por la pura misericordia de Dios. Gracias a Dios. No fue el mismo Pedro que le dijo al Señor, ¿cómo vas a permitir que te hagan eso? El Señor estaba hablando de la cruz, de que iba a morir en la cruz. Y Pedro dice, no, pues ¿cómo vas a dejar que te hagan eso? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Estás hablando como el mismísimo diablo, le dijo el Señor a Pedro. Y aún así lo amó. Miren conmigo en el Salmo 19. Ustedes seguramente han leído el libro este de Hueso de sus huesos, de Hegel. Si no lo han leído, les recomiendo. En sermonindex.com hay 18,000 sermones grabados. Ahí está Tozer, está Hegel, está Schaeffer, están muchos de los escritores que nosotros hemos leído, tienen sermones en audio. Nomás que están en inglés. Y cómo me entretengo yo con ellos, oyéndoles, cómo Dios les dio a estos hombres una perspectiva de las cosas y sobre todo la iluminación, que es el otro término, no solamente la inspiración, la revelación, sino la iluminación para entender las cosas de Dios. Estos viejitos tremendos. Y estoy oyendo, les digo, Señor, qué hermoso es que usaste esta gente. En el Salmo, Hegel, cuando iba a predicar, se paraba en el púlpito, y ustedes pueden oír eso en los sermones cuando él predica. Hegel se paraba en el púlpito y oraba así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y decía, vamos a abrir la Biblia en el libro, en el versículo que iban a estudiar. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Y sabe cuál es el contexto de esto? La Escritura. Y lo interesante, dice él aquí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Estoy en 19:10 de los Salmos. Y dulces, más que miel. ¿Y qué más? Y que la que destila del panal. Yo me acuerdo de un misionero inglés que estaba aprendiendo el español y no lo sabía muy bien todavía. Y él cita este versículo de memoria sin leer la Biblia. Y en lugar de decir la que destila del panal, dijo la que destila del pañal. Y todos en el auditorio, ¿cómo nos festejábamos que el gringo haya dicho eso? Y él dice en el púlpito, ¿y por qué se ríen si yo no he dicho nada chistoso? No se preocupe, hermano, es una bola de locos aquí, tranquilos. Usted siga. La que destila del pañal. Así que es por la pura misericordia de Dios, con pañal y con todo. ¿Saben algo interesante? Cuando el Señor alimentó a los israelitas por 40 años, ¿qué caía todos los días? Maná. Y está descrito cómo era el maná. ¿Sí? Como un cereal, como unas hojas de cereal, con sabor a miel y aceite fresco. Y la miel, aquí ya saben qué representa la miel aquí. ¿Qué dijo?
¿A qué está cuando dice más dulce que la miel y calcira del panal? ¿A qué se refiere eso? Es la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Y dice que es como el sabor, como aceite fresco. El aceite en la Biblia, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Y qué interesante, si ustedes ven conmigo, en 1 Corintios, Pablo Dios les reveló a él mucho del significado de lo que pasó a Israel, para aplicarlo a nosotros, a la vida cristiana. Lo que era físico para ellos, para nosotros era espiritual. Y dice en 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, ¿qué? El mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? Y qué interesante que él dice el alimento espiritual. ¿Sabe que cuando leí esto la primera vez yo dije, no, a ver un momentito. El maná era alimento espiritual. Así que al regresarme al Antiguo Testamento, a revisar, y ahí me doy cuenta de la palabra, de la miel, del aceite fresco, del Espíritu Santo. Y un dato que es hermoso. Pablo, por revelación, él sabía todas estas cosas. Y uno tiene que leerle a él, y se va dando cuenta de muchas cosas que Dios le mostró a él, hablando del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que el maná nunca caía al piso? No tocaba la arena del desierto, sino que se depositaba sobre el rocío. ¿Ha visto en la mañana cuando están esas gotitas de agua? ¿Ha visto? Es el rocío. Y el maná caía sobre el rocío, nunca tocaba tierra. ¿Y sabe a quién representa el rocío en la Biblia? Después de investigar, cada vez que se usa esa palabra, ¿sabe a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Él es el que protege la palabra de Dios a que esté limpia. No más que a la carne no le interesa. La carne pelea y le gusta más los judaizantes. No, dijo, a ver, a mí dime qué hacer. No me digas que hay que andar por fe. Yo quiero saber qué hay que hacer. Dime los 7 pasos del éxito. El último que me dijo ese, le dije, sí, el primero es muérete. El segundo, muérete. Y le dije 7 veces, muérete, carajo. No le gustó. Pues ¿cuál éxito vas a tener tú? El mejor éxito nuestro es que te pudras. ¿Se acuerdan eso? Porque cuando la semilla se pudre, ¿qué pasa? Entonces brota la plantita y mucho fruto. Ya no soy yo, ahora es Él. Y ahora Él manifiesta su poder a través de nosotros. Puedes decir, mira, todo eso que traía, ya no lo tengo. Todo ese odio y ese rencor que lo traía, ya no lo tengo. Me hizo libre de eso. No sé si ustedes han visto la película La Misión con De Niro. ¿Han visto la película La Misión? Me gusta la parte, ya ven que él mata a su hermano y se autocastiga. Y cargaba un saco con un montón de cosas de metal pesada, y por donde él iba cargaba eso porque se autocastigó. Pero él robaba a unos indígenas de Paraguay. Con Joy fuimos a conocer eso, fuimos a las ruinas donde estaban los jesuitas ahí, que vino la orden de acabar con todos y mataron a todos. Impresionante. Pero él robaba a los indígenas para hacerlos esclavos en esos años de la colonia. Y obviamente los indígenas lo conocían. Y un día él le dice al cura, que era el encargado de la misión esa, donde estaban ayudando a los indígenas, evangelizándoles con sus métodos y etcétera. Yo quiero ir con ustedes y quiero servir a Dios, porque me siento muy culpable. ¿Ve? El perdón era hacer algo. La gente piensa que para que Dios me perdone, yo tengo que hacer algo. Pues, ¿qué hago? ¡Golpéame! ¿Qué hago? Nada, créele. Ya el castigo fue sobre Cristo. No, dijo, eso no. Así de fácil no. Yo quiero sufrir por mi pecado. Pues no. No hay necesidad de nada de eso.
Y entonces este jesuita le dice, sí, vente, vente con nosotros. Y estuvimos con mi familia en las cataratas de Iguazú. Y ahí en una de las cataratas, pues, que graba de esta toma, donde él se trepa por la roca, cargando este bulto, y llega donde están los indígenas. Y lo ven. Y lo ven. Y uno de los niños dice, él es el que se robó a mi primo. Este es el que robó a mi primo, y mi primo es esclavo. Él es, papá, él es. Nosotros lo conocemos. Él es el que se roba a nuestra familia. Y el jefe de la tribu saca una daga, un cuchillo, pero bien afinado, y lo pone aquí en el cuello. Y le dice al jesuita, al sacerdote jesuita, le dice, lo mato por lo que ha hecho. Le dice, pues, estás en tu derecho. Nada más que quiero decirte que él ya se arrepintió. Y ves el bulto que carga, ya lo ha cargado por mucho tiempo. Él se ha autocastigado por todo lo malo que hizo. De todas maneras, mátalo si quieres, porque estás en tu derecho. ¿Sabe lo que hace el nativo, el indígena? En lugar de cortarle el cuello, le corta la soga de la bolsa esa que cargaba, y ¡fua!, la toma, se va hacia el agua y él se queda libre. Y empieza a llorar como un niño. Y los indígenas nunca habían, para ellos un hombre llorando era lo peor, o sea, era como ser una niñita que está llorando, ¿me entiendes? Y cuando le ven llorando, todos se reían. Mira, mira, grandote, virgo, tú, mira, con semejante barbote y llorón. No entendían que ese día le hicieron libre. Se rompió el bulto ese. A mí me gusta esa toma, y me gusta verla y verla, porque a mí el Señor me hizo libre de un bulto terrible también. Y ahora me van a regresar estos maestros falsos para que agarren otra vez los bultos. Pues no, Señor, no vamos a hacerlo. ¿Ya entendió o no entendió? O me regreso y repito todo otra vez. Pablo dijo, yo salí de ahí. Yo era judío de pedigrí, para que me entiendan. Yo era fariseo de fariseos y aventajaba a todos. Yo los conozco, yo sé los planes, yo sé lo que piensan, yo sé cómo actúan, yo sé lo hipócritas que son, como dijo la hermanita. ¿Y usted cree que yo voy a aliarme con eso y dejar que hagan daño a la iglesia con esas enseñanzas torcidas? No, no. Ni un momento vamos a aceptar eso. No lo vamos a aceptar. Cada vez que leo a Pablo y veo lo que dice acá, veo lo que dice por allá, digo, este Pablo, pues no era Pablo. El Espíritu Santo lo controlaba de tal manera y lo usó de tal manera. La falsa enseñanza no la vamos a aceptar. Y mezclar la ley con la gracia para nada. No es por ahí. No lo hagas. A la carne le encanta eso. No, pues que me castigan, que me den aquí como con ortiga o alguna cosa, dijo, porque yo quiero sangrar por mi pecado. Que me corten el prepucio como la circuncisión. ¿Qué más tengo que hacer? Subir las gradas hasta llegar allá al templo, pues las subo de rodillas y que sangren para identificarme con mi Señor. No, eso no es. Alguna vez que veía una señora cuando estuve en México, en el DF, que venía de rodillas y las rodillas hechas pedazos, yo quería abrazarle y llorando decirle, señora, no hagas eso. Ya Cristo pagó por ti. ¿Ve la diferencia del mensaje? ¿Cómo me van a poner a hacer cosas que no tengo que hacer cuando ya consumado es? Ya. Dios aceptó el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Y en Cristo estamos perfectos. Yo no tengo que hacer nada. Solamente aceptar la redención. Él pagó con su sangre. Para mí meternos en estos temas, hermano, es emocionante. Pero a la vez ya pueden ustedes darse cuenta por qué él estaba tan preocupado por las iglesias de Galacia. Es que estos maestros falsos estaban haciendo pedazos a la iglesia. Ya ni siquiera querían a Pablo. Miren, Gálatas 3, ya para que se den cuenta para dónde vamos. Aquí no nos vamos a tardar mucho en este libro, pero quiero que vean. En Gálatas 3,
Oh Gálatas insensatos. Imagínense que yo vengo aquí y digo, regios sonsos. No, pues me corren. Miren lo que dice ahí. Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? Ese es el término. Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues la respuesta está incluida, es una pregunta retórica. Pues por fe. Los chiquitos ahí de la escuela dominical dicen, por fe, Pablo, por fe. Todos se lo saben, porque si no saben eso, ya estamos en un problema, pues. Que la salvación es por fe. Por fe en la obra redentora de Cristo. Y dice aquí, tan necios sois, ya cálmense, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y ahora resulta que quieren madurar y perfeccionarse en esfuerzos humanos, guardando días y meses y comidas y... No. Miren Colosenses conmigo, ya íbamos a terminar hoy. Porque ahí estaban los gnósticos, que era otra secta que estaba haciendo pedazo a la iglesia en Colosas, con sus enseñanzas torcidas. En el capítulo 2 y el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Les estaban enseñando que hay que adorar a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es fuerte. Imagínense que estoy al lado de alguien y dice, este tiene la mente carnal hinchada, por eso habla así. ¿Cómo se le ocurre decir que tenemos que adorar ángeles? Y no se sorprenda que hay gente que enseña eso. Y dice que tiene la mente carnal hinchada, dice. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Y Pablo podía decirles a ellos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, gnóstico? A ver, ¿tú conoces al Señor? ¿A ti te habló el Señor? No, pues a mí sí. ¿Tú estuviste en Arabia 3 años y después 14 años nomás siendo educado por él? No, pues a mí sí. ¿Y qué? ¿Quién tiene más autoridad aquí? No, pues tú, entonces cállate. Pero él no hacía eso. Él no hacía eso con los falsos. A él le preocupaba ver a los hermanitos, no los lobos. De los lobos que se encargue el Señor. Él quería encargarse de los hermanitos, que no les engañen. Y mire lo que dice ahí. No haciéndose de la cabeza, no dependiendo del Señor, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, la co-crucifixión, la identificación con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, sí, toda la filosofía, la elocuencia del mundo, para él son rudimentos. El erudito más grande de este planeta, rudimentos. Qué manera de hablar. Los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas, ¿qué? Se destruyen con el uso. Felipe Yancey tiene un libro que se llama Al Cristo que yo no conocí. Y él estudió en el Instituto Moody, que es muy famoso, fundado por el D.L. Moody, que fue un evangelista. Dicen que él, mientras vivió, alcanzó 1 millón de personas con el Evangelio. En el tiempo cuando no había micrófono, y él solamente decía 3er grado de primaria. Le decían el loco Moody. El Dios le dio el don de evangelizar. Y Felipe Yancey estaba en ese instituto donde estaba prohibido usar barba. Edgardo, ahí no entras tú. De plano. No puedes ir a las clases porque es prohibido usar barba, por lo menos en los años donde él era estudiante, ¿ok? Dice, pero lo que me admiraba a mí, dice él, es que yo pasaba por la administración y estaba la foto del fundador
con semejante barbota. Y yo no entendía las cosas de los hombres que pasan. Viene un filósofo, dice Francis Schaeffer, y él pone la moda y a él le siguen. Luego se muere y viene otro más listo que él. Ahora no, todos tenemos que seguir al otro. Y ahí van. Tremendo es. ¿Qué es lo único que permanece? La palabra de Dios. Esa no pasará. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No serás famoso por hablar la Biblia, pero permanece. La palabra de Dios sí permanece. No tienen ustedes idea cuánta gente me ha insultado a mí enojados porque hice un comentario bíblico. Le dije, oye, no te pegues conmigo, por favor, me voy a poner a llorar yo. Si me vas a pegar en las emociones, ahí ya voy a estar chillando yo aquí. No es contra mí. ¿Qué hago con estos versículos? ¿Los recorto o qué? Préstame unas tijeras, hermanito. Porque al hermano le ofende lo que dice aquí. Y entonces yo tengo que hablar nomás lo que al hermanito le gusta. Me dijo una señora, dijo, a mí no me gusta sufrir. Y no me vengas con esto de la cruz. Ya estoy harta de la cruz. Y se paró y se fue. Y no la volví a ver hasta años después. Que me dijo, ya entendí lo de la cruz. Y después de tanto sufrimiento, digo, ¿cómo así? Es que más sofisticada la semilla, más dura la corteza de la semilla, más duro el trancazo. Digo, pues sí. Y el Señor quería evitarte todos esos problemas, pero tú como una mula, vámonos ahí. Ahí viene el hermanito. Y ahí traen el frenillo. Dice el salmista, era como una bestia, dijo. Una mula, que si no le ponen freno no hay cómo dirigirle. ¡Ponle freno! ¡Eh! Miguel, vente para acá. A este me lo pones freno, porque este sin freno no va a ir a ningún lado. Pónlemelo freno. ¿Y a dónde quieres que vaya? Para allá, ok. No, pues así cualquiera va, cualquiera es voluntario, ¿verdad? Porque si no te mueves te pica el hocico. Eso es lo que hace un freno en el caballo. Tanto poder tiene el caballo, pero controlado nomás en el hocico. Qué tremendo, ¿no? Qué comparación. Mejor ser mansos. ¿Han visto los caballos domados? Los hacen bailar. Y qué hermosos son. Tienen tanta fuerza, pero qué maravilloso como están domados. Es la mansedumbre. Estás domado por el Espíritu Santo. Dice él aquí, y termino esta parte donde dice, tales cosas, esas prácticas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Y todos los ves, dijo, no, pues este es un sabio. En culto voluntario, mira la disciplina que trae. En humildad y en duro trato del cuerpo. A mí nomás denme una sopita, hermano, porque yo estoy en ayuno. Yo ayuno todas las semanas. Duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? ¿Quién sigue mandando? El yo. No, pues se lo ve muy espiritual, muy sabio, muy disciplinado. No, yo a las 4 me levanto para hacer mis oraciones. No, pues qué dicha la tuya. Me acuerdo de un hermano que le está diciendo, hermano, vamos a reunirnos allá en el templo a las 5 de la mañana y queremos que tú vengas. Dijo, no se preocupen, hermanos, yo a las 8 oro y el Señor sí me oye también. Ustedes vayan, yo a las 8 a las 8 oro. Yo digo, ¿por qué eres mala onda tú? ¿Por qué le dices? Es que este no sabe que yo trabajo hasta las 2 de la madrugada. Dice, ya quiere que a las 4 esté con ellos. Pues tengo que dormir algunos 2 o 3, 4 horas, porque si no ando en la pura carne. Y mis oraciones no sirven para nada. Ah, discúlpame, hermano, eso yo no sabía. Qué mala onda, ¿no? No, pues ustedes oren, dijo, yo de todas maneras el Señor a las 8 me oye. Recién convertido me levantaba a las 3 de la madrugada a orar. ¿Saben por qué? Porque en mi tonto pensamiento el Señor solo me estaba oyendo a mí. Todos estaban durmiendo. Hasta que me doy cuenta que los chinos ya estaban ya bien activos. No, pero ya oraré a las 9 o a las 10 ya.
Al Señor le interesa si le crees. 20 horas en oración, un segundo de creer, le creíste y avanzaste. Pongámonos de pie para orar. Dice Pablo, el Señor me apartó del vientre de mi madre. Qué manera de decir esto. Obviamente Gálatas es una carta de las primeras. Y a la final dijo, nos impartió la gracia en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ya ni siquiera del vientre de la madre. Ahora ya tenía una perspectiva tan tremenda que dijo, Dios ya lo tenía todo planeado, desde antes que hiciera nada, ya me conocía a mí, ya me impartió la gracia de Jesucristo. Ahora usted dijera eso. Cuando estoy leyendo eso digo, Señor, este hombre obviamente te conocía. Y yo te necesito. Vamos a orar. Señor, tu palabra realmente nos hace una mella profunda. ¿Cuánto necesitamos conocerte, conocerla, vivirla? Así será muy difícil que estos falsos traten de engatusarnos y movernos de nuestra posición en Cristo a una vida carnal de reglas, a una vida que solamente trae cargas y dolor e hipocresía. Señor, por misericordia, úsanos para compartir el mensaje del Evangelio como es a miles y miles de personas que están sumidos en el legalismo hoy día, que realmente no ven al cristianismo como la solución, sino como una carga pesada de sobrellevar. Tantos pastores, Señor, que se ven inútiles, hasta dudan de que tú les hayas llamado, o dudan aún de su salvación, porque no le llegan a la carga, no cumplen los requisitos humanos impuestos por ellos mismos o por otros, en lugar de depender en la gracia redentora, infinita, perfecta de Cristo, que no solamente nos movió a caminar contigo en la luz, sino ahora el Espíritu Santo nos capacita para agradarte a ti. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, decía Pablo. Abre nuestros ojos a esta realidad, Señor. Ya no vamos a prometer nada. Ahora queremos confiar en ti. Que tú hagas lo que tú has decidido con nosotros. Porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.